El ácido ribonucleico, o ARN, es un solo polinucleótido, similar al que acabamos de dibujar. Se caracteriza entonces por tener ribosa y por tener uracilo y no tener timina. Aquí tenemos representado un pedacito de una molécula de ARN, en el cual hemos reemplazado toda la fórmula del azúcar y el ácido fosfórico por una cinta celeste y la fórmula de las bases nitrogenadas como unas estructuras geométricas que son perpendiculares al eje del ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico entonces es como una cinta, como un hilo, del cual salen perpendicularmente las bases nitrogenadas. Existen tres tipos fundamentales de ARN, que son el ARN ribosómico, el de transferencia y el mensajero. Los tres comparten el mismo esquema general de ser un solo polinucleótido, pero existen diferencias muy importantes en la estructura y también en la composición química entre ellos. Analizamos en la página 21, en el cuadro, algunas diferencias entre los tipos de ARN fundamentales, ya que hay otros que se mencionarán más adelante. El ARN mensajero está en el 5% del total del ARN de una célula. Vemos que es el que está en menor cantidad, pero es el más largo, ya que puede tener hasta 5000 nucleótidos aproximadamente. El ARN ribosómico es el que está en mayor cantidad en una célula, constituyendo el 80% del total del ARN. Y el tamaño es muy variable, desde 120 hasta 5000 nucleótidos, ya que hay varios tipos de ARN ribosómico. Mientras que el ARN de transferencia se encuentra aproximadamente en el 15% del total y con un número de 70 a 90 nucleótidos. Los tres ARN de transferencias comparten entonces la misma estructura de un esqueleto de azúcar fosfato, del cual salen en forma perpendicular las bases nitrogenadas. Ese polinucleótido se encuentra plegado de una determinada manera en cada uno de los ácidos nucleicos, e inclusive puede haber sectores donde las bases nitrogenadas que se encuentran enfrentadas por el plegamiento de la cinta se pueden unir entre sí. Uniones entre las bases nitrogenadas pertenecientes al mismo polinucleótido. Esto caracteriza al ARN. De acuerdo a la forma del plegamiento y también de acuerdo a ciertas diferencias químicas entre las bases nitrogenadas, tenemos, como ya mencionamos, los tres tipos de ARN fundamentales. El ARN mensajero, así como los demás ARN, es fabricado en el núcleo de la célula donde se encuentra el ADN, ya que el ARN siempre es una copia de uno de los dos polinucleótidos que tiene el ADN, como vamos a ver a continuación. El ADN tiene dos polinucleótidos y uno de esos dos polinucleótidos origina una copia que es el ARN. El ARN mensajero es una copia de los genes del ADN. Es una copia del ADN en los sectores donde están los genes. El ARN mensajero
una vez que se ha formado en el núcleo, se dirige luego al citoplasma, llevando esa copia de los genes, y con esa copia de los genes se va a fabricar cada una de las proteínas de la célula. Dicho de otra manera, como ya veremos en distintos capítulos, los genes tienen la información necesaria para fabricar cada una de las proteínas. Los genes están en el ADN. Sin embargo, el ADN no sale al citoplasma, que es el lugar donde se fabrican las proteínas, sino que manda un mensajero con la información. Ese mensajero es el ARN mensajero. Esta es resumidamente la función del ARN mensajero. El proceso por el cual el ADN origina al ARN mensajero se denomina transcripción. Luego el ARN que se forma saldrá a través de los poros del núcleo hacia el citoplasma, donde se va a reunir con los otros dos tipos de ARN, el ribosómico y el de transferencia, para fabricar una proteína utilizando el mensaje que lleva el ARN mensajero, el cual, como dije, ha sido copiado del mensaje que se encuentra en el ADN constituyendo los genes. El ARN de transferencia, o ARNT, actúa trayendo los aminoácidos al sitio donde se tiene que fabricar la proteína, utilizando el código que se encuentra en el ARN mensajero. El ARN de transferencia está plegado de una forma muy particular, con forma de trébol de 4 hojas según algunas imágenes o algunos autores, o con forma rectangular según otras opiniones. Y lo importante es que en uno de los extremos el ARN de transferencia se une con un aminoácido, y en el otro extremo tiene 3 bases nitrogenadas que se van a unir al ARN mensajero. Todo esto se va a analizar en el capítulo de código genético con todo detalle, pero ahora vemos algunas de las funciones o características de estos ARN. ARN de transferencia entonces se une con un aminoácido y lo lleva al ARN mensajero para que se fabrique la proteína que corresponde. El ARN ribosómico es el que constituye unas partículas que ya hemos mencionado o que vamos a ver más adelante, que son los ribosomas. Los ribosomas son unas partículas más o menos esféricas con 2 partes que se llaman su unidad mayor y su unidad menor, y la composición química de los ribosomas es ARN ribosómico unido a proteínas. Entonces, el tercer tipo de ARN que estamos mencionando, el ribosómico, constituye los ribosomas, que son organoides o partículas que se encuentran en el citoplasma de la célula y que tienen la maquinaria necesaria para la síntesis de las proteínas. Aquí vemos que en el momento en que se tiene que fabricar una proteína determinada, intervienen los 3 ARN. El ARN mensajero, que es el que tiene el código para la fabricación de la proteína, el ARN de transferencia, que es el que trae los aminoácidos necesarios, y el ARN ribosómico, que es la fábrica, es el que tiene la maquinaria para que se lleve a cabo el procedimiento de la síntesis de la proteína. El ácido desoxirribonucleico, o ADN, es más complejo que el ARN. El ADN es el compuesto químico central de la vida, porque en el ADN se encuentran los genes, y los genes llevan la información codificada
que indica cómo debe ser cada una de las características de un ser vivo, tanto anatómicas como químicas, como fisiológicas. Toda la información sobre cómo es un ser vivo se encuentra en la molécula de ADN que está en el núcleo de cada célula. Por eso este esquema, donde podríamos nosotros, como concepto, decir que todas las características que tiene este individuo, ya sea color de pelo, color de los ojos, el aspecto, la forma del cuerpo, el funcionamiento de cada órgano, la forma de cada órgano, la forma de cada célula, toda esa información enorme se encuentra contenida en las moléculas de ADN que se encuentran en el núcleo de cada una de las células. Cada célula tiene toda la información genética concerniente al individuo entero. Esa información está repetida en cada una de los millones de células que forman un organismo, como el caso de un humano. Podríamos decir entonces que si nosotros tenemos el ADN, tenemos toda la información que nos indica cómo es esta persona. Y ya se ve en este esquema que el ADN está constituido por dos polinucleótidos unidos entre sí y enrollados en forma de espiral o en forma de hélice. El ADN es entonces un doble polinucleótido. Tiene desoxirribosa y no tiene uracilo. Aquí lo hemos representado de modo que solamente hemos puesto la fórmula de las bases nitrogenadas. Tiene adenina, tiene guanina, citosina y timina. No tiene uracilo. Y son dos polinucleótidos. De aquí para abajo es un polinucleótido. Estos son las bases. Y este eje, esta línea negra, representa el esqueleto o eje de azúcar-fosfato. Esqueleto azúcar-fosfato. Este es un polinucleótido. Y arriba tenemos otro polinucleótido también con el eje azúcar-fosfato en el borde de la pantalla y las bases nitrogenadas perpendiculares. Esos dos polinucleótidos se unen entre sí por medio de las bases nitrogenadas que resultan enfrentadas. La unión entre una base nitrogenada y la de enfrente se realiza por un tipo de unión química que se denomina puente de hidrógeno. Como se aprecia ya en este esquema, la guanina se puede unir solamente con la citosina y lo hace por medio de tres puentes de hidrógeno. Por otro lado, la adenina puede unirse exclusivamente con la timina y lo hace por medio de dos puentes de hidrógeno. Estas bases nitrogenadas, que pueden unirse entre sí, se denominan bases complementarias. Es como si tuvieran una forma que permite que encajen una con otra. No existe la posibilidad de que la adenina se una con la citosina o la guanina con la timina. Aquí lo tenemos representado con fórmulas más sencillas. Este es un polinucleótido. Aquí tendríamos el azúcar, la desoxirribosa, el ácido fosfórico y la base nitrogenada. Este es otro nucleótido, este es otro y este es otro, constituyendo entonces un polinucleótido. Y este polinucleótido se encuentra enfrentado por sus bases nitrogenadas con este otro polinucleótido constituido de una manera similar. La clave para la unión de los polinucleótidos es que siempre, si hay adenina de un lado, hay timina del otro, y si hay citosina de un lado, hay guanina del otro.
La molécula de ADN tiene millones y billones de nucleótidos, uno a continuación del otro. El orden de los nucleótidos, aquí por ejemplo es adenina, luego citosina, timina, guanina, adenina, pero el orden de esos millones de nucleótidos es específico para cada individuo, para cada organismo. Cada persona tiene un orden determinado específico en las bases nitrogenadas del ADN, que es la forma por la cual está codificada la información hereditaria. Entre una persona y otra hay muchas similitudes en ese orden de bases nitrogenadas, pero también hay muchas diferencias. ¿A qué se debe el apareamiento específico entre las bases? Por un lado se debe a una cuestión de espacio, ya que entre los dos esqueletos de azúcar, S de sugar, azúcar fosfato, que constituyen los dos polinucleótidos enfrentados, hay un espacio de 11 angstrom. En ese espacio de 11 angstrom deben entrar dos bases nitrogenadas. Como recordamos, las bases púricas y las bases pirimídicas se diferencian por su composición química. Las bases púricas tienen 7 angstrom y las pirimídicas tienen 4, de modo que en esos 11 angstrom solamente podría entrar una base púrica y una base pirimídica. De modo que siempre, si de un lado hay una base púrica o purina, del otro lado va a haber una pirimidina. El otro motivo de la unión específica entre bases es la cantidad de puentes de hidrógeno, ya que la adenina y la timina pueden establecer 2 puentes de hidrógeno, mientras que la citosina y la guanina 3 puentes. De esta forma, por la distancia disponible para aparearse y por el número de puentes de hidrógeno, la combinación única posible es adenina con timina y citosina con guanina. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, dos polinucleótidos unidos por dos bases pirimídicas, como las bases pirimídicas miden 4, la distancia entre un eje y el otro sería de 8 y no alcanzaría lugar para poner dos bases púricas. El caso contrario, si unimos dos bases púricas de 7 angstrom cada una, quedarían los dos esqueletos de azúcar fosfato separados por 14 angstrom y entonces sobraría espacio para unir las bases pirimídicas, las cuales no podrían hacerlo. Nos falta ahora, con respecto a la estructura del ADN, ver la estructura secundaria, el enrollamiento que tiene en forma de hélice el ADN. Aquí vemos la citosina y la guanina, que hemos representado con formas geométricas complementarias para remarcar el concepto de que estas bases pueden unirse entre sí. Lo mismo que la adenina con la timina. La unión entre las bases se realiza por medio de puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. Hay puentes de hidrógeno triple entre la citosina y la guanina. Mientras que los puentes de hidrógeno son dobles entre la adenina y la timina. La estructura secundaria del ADN, o sea, su orientación en el espacio, fue estudiada por dos investigadores que fueron Francis Crick y James Watson, que en 1953 propusieron que la estructura del ADN era una doble hélice. Por estos descubrimientos,
descubrieron la importancia del ADN, la forma por la cual el ADN podía transmitir la información hereditaria, la forma por la cual el ADN podría ejecutar el código genético, y por lo tanto recibieron el premio Nobel. El descubrimiento de Watson y Crick abrió las puertas para una nueva especialidad que es muy joven y que lleva muy poco tiempo, que es la ingeniería genética, la manipulación de las moléculas de ADN con la finalidad de cambiar el código y por lo tanto cambiar la estructura íntima de los organismos vivos. Los complejos estudios demostraron que la doble cadena de polinucleótidos se encuentra formando un helicoide alrededor de un eje imaginario. Cada vuelta de ese helicoide tiene 34 angstrom y contiene 10 nucleótidos. Por lo tanto, cada nucleótido ocupa 3,4 angstrom. Esto lo vemos simplificado en este esquema, donde nos encontramos que un polinucleótido está enrollado sobre el otro, como dos cintas enrolladas una sobre la otra, y unidas, como ya fue estudiado, por las bases nitrogenadas que están perpendiculares a los dos polinucleótidos. Este es el esquema de la estructura secundaria del ADN, también conocida como modelo de Watson y Crick, que debe ir dibujado en la página 25 en el espacio correspondiente. La mayor parte del ADN está enrollado hacia la derecha. Una menor cantidad está enrollada hacia la izquierda. La parte mayoritaria enrollada hacia la derecha se denomina BADN. La enrollada a la izquierda se llama ZADN. Tanto el BADN como el ZADN son naturales, se los encuentra en todas las células normales. También existe un llamado AADN, pero esto es artificial, se obtiene por deshidratación del BADN. Se cree, sin embargo, que ciertas zonas del ARN tendrían una estructura de tipo A. El BADN, entonces, está enrollado a la derecha, se encuentra en una cantidad mayor, y es el ADN más estable, o sea, menos susceptible a mutaciones y agentes cancerígenos. Mientras que el ZADN, el ADN con aspecto de zigzag, se encuentra enrollado a la izquierda, está en una cantidad menor y su estabilidad es menor, estando más expuesto tanto a las mutaciones como a los agentes productores de cáncer, que actuarían con más facilidad en este sector de la molécula. También se relaciona esta zona del ADN con regiones inactivas del cromosoma. La función del ADN, como resumen final, es llevar entonces en forma de clave los caracteres genéticos. Se localiza fundamentalmente en el núcleo. El ARN ribosómico es el que está en mayor cantidad en una célula, constituyendo el 80% del total del ARN. Y el tamaño es muy variable, desde 120
hasta 5.000 nucleótidos, ya que hay varios tipos de ARN ribosómico. Mientras que el ARN de transferencia se encuentra aproximadamente en el 15% del total y con un número de 70 a 90 nucleótidos. Unas estructuras geométricas que son perpendiculares al eje del ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico entonces es como una cinta, como un hilo, del cual salen perpendicularmente las bases nitrogenadas. Existen tres tipos fundamentales de ARN, que son el ARN ribosómico, el de transferencia y el mensajero. Los tres comparten el mismo esquema general de ser un solo polinucleótido, pero existen diferencias muy importantes en la estructura y también en la composición química entre ellos. Analizamos en la página 21, en el cuadro, algunas diferencias entre los tipos de ARN fundamentales, ya que hay otros que se mencionarán más adelante. El ARN mensajero está en el 5% del total del ARN de una célula. Vemos que es el que está en menor cantidad, pero es el más largo, ya que puede tener hasta 5.000 nucleótidos aproximadamente. El ácido ribonucleico, o ARN, es un solo polinucleótido, similar al que acabamos de dibujar. Se caracteriza entonces por tener ribosa y por tener uracilo y no tener timina. Aquí tenemos representado un pedacito de una molécula de ARN, en el cual hemos reemplazado toda la fórmula del azúcar y el ácido fosfórico por una cinta celeste y la fórmula de las bases nitrogenadas como Los tres ARN de transferencias comparten entonces la misma estructura de un esqueleto de azúcar fosfato, del cual salen en forma perpendicular las bases nitrogenadas. Ese polinucleótido se encuentra plegado de una determinada manera en cada uno de los ácidos nucleicos, e inclusive puede haber sectores donde las bases nitrogenadas que se encuentran enfrentadas por el plegamiento de la cinta se pueden unir